Yo me llamo Santiago Barbosa, pertenezco al Departamento de Administración de Riesgos del Banco de Seguro del Estado. Para mí, para la institución que represento, es un placer y un honor. Sé que el tiempo es cortito, quisiera hacer una introducción breve. Y este taller, en realidad, les comento un poco la historia de esto. Este taller se genera por iniciativa de un profesional uruguayo de la industria del rubro de gomerías, y nosotros trabajamos juntos un tiempo con el señor Miguel de Los Ángeles, y se generó este taller. Digo taller porque lo que voy a hacer ahora es una especie de resumen. Lo que voy a compartir es parte de este taller que se formó en función de la experiencia de este profesional, y también basado en la normativa nacional uruguaya y en las buenas prácticas de seguridad a nivel general. Y por lo tanto, lo que voy a tratar de hacer por el tiempo que tengo es ir un poco acelerado. Lo que les propongo, lo que les invito, ahí está mi mail. Después, al finalizar la presentación, lo van a ver. Y me pueden pedir este material, debido a que va a ser un poco, tal vez, apurado. Entonces, a modo de resumen, esto se basa en la experiencia que estuvimos recabando información con este profesional. Y esto, para mí, como parte del Departamento de Administración de Riesgos, tenemos una función básicamente en lo que tiene que ver con la seguridad laboral efectiva. El Banco de Seguros, le hago cortito, administra la ley de accidentes de trabajo. Por lo tanto, tenemos una función básicamente inspectiva y visitamos muchas empresas. Este caso es un caso particular debido a que este rubro de las gomerías es parte bueno, puede ser considerado entre las pequeñas y medianas empresas, pero también, de acuerdo a lo que estuvimos hablando con Milton, es parte de los servicios de empresas más grandes, por ejemplo, el rubro de la forestación, en la construcción vial. Entonces, las tareas en gomerías se aplican en muchos rubros, tanto en talleres de gomerías, como podemos ver en los barrios, tal vez, o en las ciudades, pero también en los servicios de las empresas. Entonces, básicamente, es un rubro que tiene, como sabemos, muchos riesgos, como tareas existen, cualquier trabajo que podemos hacer, obviamente que podemos identificar peligros y también evaluar riesgos. Entonces, lo que yo voy a tratar de hacer es identificar algunos de los riesgos, de los peligros, y analizar algunos riesgos que están presentes en esta tarea, en este servicio, básicamente, y bueno, avanzar en esto de unas medidas preventivas. Como tiene un formato taller, ustedes van a ver puntualizaciones de cosas que se basan en las buenas prácticas y en la normativa, y en la experiencia, como les comentaba, de esta persona vinculada a este rubro. Por lo tanto, esto, más allá de una disertación, de una conferencia, es una modalidad de taller. ¿Está bien? Más bien enfocado a información general y herramientas para poder visualizar en los servicios cuando vemos tareas de gomerías en una empresa, bueno, qué aspectos podemos tener en cuenta en la práctica, qué cosas debemos mirar en función de las tareas que se hacen, y para poder focalizarnos en la prevención. Esto, estamos viendo los desafíos que tenemos en todos los aspectos de la seguridad y en todas las industrias y rubros. Como decía Welikowski hoy, tenemos que ahondar en nuestro conocimiento, formarnos y aprender. Esta es una excelente oportunidad para ver algunos rubros que no siempre vemos por la complejidad que tiene nuestra labor. Básicamente, las tareas de las gomerías se hacen algunas tareas, valga la redundancia, que me gustaría analizar. Primero, obviamente, todo nos pasa, vamos andando en el auto, se nos pincha la goma, y bueno, vamos a una gomería, ¿verdad? Esto pasa a nosotros a nivel individual, pero también quiero darle un enfoque empresarial, incluido también dentro de la gestión de seguridad vial de una empresa y la seguridad laboral. Entonces, a modo descriptivo, me gustaría solo mencionar las tareas que ustedes las pueden saber, pero me gustaría puntualizarlas. ¿Para qué se va a una gomería? Bueno, para reparar una cubierta, ¿no? Reparar o cambiar una cubierta. También otra tarea que hay, la reparación o el cambio de cubiertas, la alineación y balanceo de cubiertas, es otra tarea. Y bueno, otras tareas, que puede ser reparación de llantas, limpieza y demás. Para poder analizar algunos de los riesgos más puntuales de esta actividad, bueno, tenemos golpes, cortes, voy a hacerlo un poco rápido para que ustedes vean, pero en realidad son riesgos genéricos de cualquier otra industria, ¿no? Aquí tenemos los riesgos particulares, que voy a abordarlo más adelante. Teniendo la experiencia de la que estuvimos hablando con el señor de Los Ángeles, algunas cosas interesantes pudimos ver y aprender de él, y también analizar algunos riesgos puntuales que voy a mencionarlo más adelante.
Vamos a hablar un poquito sobre la reparación. ¿Qué partes tiene esta tarea de la reparación de cubiertas? Bueno, primero la extracción del neumático, después se puede hacer una tarea de rotación. Hay una tarea específica que es la detección de las fallas. Bueno, si hay una pinchadura, una rotura, ¿dónde está? Para eso se utilizan metodologías básicas, pero para poder verificar eso, se saca la cubierta de la llanta, otra tarea, se la puede reparar en algunas ocasiones. Otra tarea que sigue es volver a montar el neumático, ¿verdad? El neumático en la llanta, hacer un inflado, que se habla, vamos a hablar más adelante de un inflado de prueba, porque en realidad todos los neumáticos, hay neumáticos que tienen determinadas características que no se deberían inflarlos, digamos, en términos sencillos, y el montaje final. Bueno, hay unas tareas que no se hacen en caso del cambio o la rotación. Bien, ¿qué cosas deberíamos tener en cuenta? Esto desde el punto de vista, obviamente, del profesional que hace la tarea, pero también para nosotros como profesionales de la seguridad, ¿en qué cosas deberíamos verificar si un neumático debe ser reparado o debe ser desechado? Acá entonces por eso quiero analizar con ustedes un poquito cuáles son las características de un neumático que debe ser desechado y no reparado. Bueno, vamos a ver la uniformidad, la profundidad de la banda de rodamiento, las deformaciones que puede llegar a tener, lo que tiene que ver con el talón, que es la parte interior del neumático y sus características, y cuando la banda de rodamiento, que es la parte exterior de caucho, en qué condiciones, si están, no deberían ser utilizadas. Y la información la información que está impresa en el caucho del neumático. Esta parte yo no voy a profundizar demasiado por el tiempo. Ahora, es importante para nosotros como profesionales de la seguridad tener en cuenta la información que nos brinda el fabricante del neumático, que establece en gran medida una gestión específica de esta parte. Nosotros podemos tener como gestión de seguridad de las empresas, es posible mantener en lo que tiene que ver con las tareas de mantenimiento, podemos llevar un registro de la información del neumático. Bien, en este caso les muestro una foto, obviamente, fotos extraídas de internet, de situaciones, de condiciones de neumáticos que deben ser desechados, ¿no? Podemos ver la banda de rodadura y la profundidad de la huella, ¿verdad? Que tiene una profundidad mínima, establecida, por ejemplo, por las indicaciones que tiene el propio neumático, bueno, deformaciones importantes del caucho y vamos a ver el tipo de neumáticos que se deforma, algunos elementos extraños que pueden generar otro tipo de accidentes, y fallas en el talón, que es donde se hace donde se unifica el neumático con la llanta, con la parte metálica, digamos. Bien, eso es otro tipo de deformación, de degradación del propio caucho, que hay que analizar para saber si ese neumático debe ser desechado antes del inflado. Bien, hoy en día la mayoría de los neumáticos comunes convencionales de calle son del tipo sin cámara, pero todavía no existen en algunos vehículos, obviamente que neumáticos con cámara. Y cada uno de ellos tiene una particularidad. Para realizar una tarea adecuada de extracción, se deben contar con elementos técnicos o equipos adecuados para la tarea. Por ejemplo, una desmontadora de rueda, que esto lo han visto en las gomerías convencionales del barrio, una desmontadora, un desmontador para sacar los obuses, que es donde va la válvula, también las palancas desmontables, y para poder introducir correctamente el neumático en la llanta, se utiliza una grasa de montaje que hace una lubrificación de ese sistema. Por lo tanto, estos elementos, a nosotros como prevencionistas, nos puede ayudar a orientar hacia dónde mirar cuando tenemos que gestionar flotas o gestionar, en realidad, cualquier empresa tiene vehículos y, bueno, parte de la gestión nuestra de seguridad. ¿En qué cosas mirar? Bien, tenemos neumáticos convencionales y después el asunto son con los neumáticos radiales por su formación y por su construcción. La construcción de este tipo de neumáticos es una serie es un tejido, digamos, metálico de alambre, ¿tá? Y después las capas de caucho. Acá es donde empieza el gran problema y un riesgo particular, que es la explosión de los neumáticos. Este es un riesgo particular y que, si bien no lo digo con números concretos, puede generar grandes lesiones.
Es decir, es un tipo de accidente que no tiene una gran incidencia, pero tiene un grado de gravedad muy alta. Por lo tanto, al realizar una evaluación de riesgos y analizar este riesgo, nos va a dar un riesgo alto, básicamente, por la gravedad que puede llegar a tener este accidente. Bien, ¿cuáles serían los riesgos de la tarea específica? Bueno, golpe con herramientas, ¿verdad? Que vamos a utilizar herramientas mecánicas, mecánicas y neumáticas, que vamos a analizar más adelante. La estructura del vehículo, es decir, este vehículo es generalmente la masa son vehículos de gran porte, o cuando gestionamos vehículos en empresas, ¿verdad? Camiones o vehículos livianos. Estamos hablando de un vehículo que tiene mucho kilaje, entonces hay un riesgo particular ahí cuando se hace la elevación de los vehículos para hacer las tareas de extracción de ruedas o de reparación. Después tenemos, bueno, obviamente el atrapamiento, aplastamiento, y las características de elevación no son adecuadas y los apoyos no son adecuados, tenemos un riesgo muy importante ahí. Bueno, el sobreesfuerzo, la parte ergonómica, que no vamos a ahondar mucho, pero es muy importante. Tener en cuenta el tipo de herramientas utilizadas. Son herramientas manuales, son herramientas energizadas por medio de energía neumática, generalmente. Después, la presión de componentes del propio neumático. Tenemos que tener en cuenta que, como decía este amigo de Los Ángeles, es una bomba rodante, ¿no? En realidad es un elemento que está sometido a presión, a alta presión, digamos. Entonces esa presión está contenida ahí y es contenida por la estructura del neumático. Y esto es lo que genera un gran riesgo en el momento del inflado. Y bueno, obviamente que al utilizar máquinas neumáticas y otro tipo de herramientas, tenemos la exposición al ruido, ¿no? Al estar expuesto a eso. Bien, acá hay algo interesante que les quiero compartir, que en realidad esto se basa en la experiencia, no está creo que no está en ningún manual, en la normativa, que es esto interesante. Cuando se va a reparar un neumático que viene en llanta, digamos, algo interesante que deben saber las personas que trabajan directamente ahí es, permítame que se lo lea, consultar si el vehículo anduvo muchos kilómetros con la rueda baja. ¿Ah? Esta es algo crítico en lo que tiene que ver con la reparación. Debido a que los neumáticos que son radiales tienen la particularidad de que los alambres del costado se dañan por la modificación que se hace cuando está en llanta. Entonces, ¿esto qué hace? Debilita el alambre, como ustedes han visto que se corta el alambre doblándolo, debilita esa capa, por lo tanto, puede reventar. Vamos a decirlo así en criollo, ¿no? Es una explosión que se da por la energía que tiene contenida el neumático, ¿verdad? Y cuando se debilita esa capa, hace una liberación por la holgura del material. O sea, hace una rotura en el caucho y explota, ¿no? Entonces, en ese caso no se debería realizar el inflado. Ese neumático que viene muchos kilómetros en llanta debería ser desechado. Porque en realidad no podemos hacer una radiografía de la estructura interna. Entonces, la sugerencia de seguridad es desechar ese neumático. ¿Está bien? Con respecto a la tarea de extracción de la rueda, me gustaría puntualizar esto. Vamos a utilizar para la tarea de retiro del neumático, necesitamos elevar el vehículo para que se sostenga y puedas hacer la liberación de las tuercas y sacar la rueda. Para eso se utilizan dos tipos de gatos. Uno es el gato clásico de botella, ¿verdad? Que es un elemento hidráulico, que por medio de la acción mecánica y los líquidos hidráulicos hace una elevación, ¿verdad? Esto, un aspecto de seguridad importante para que ustedes lo puedan ver en el momento cuando van a hacer una inspección, por ejemplo, de una empresa, es este detalle, ¿verdad? Tiene un pistón y a su vez tiene una especie de tornillo, ¿verdad? Que se trata de llevar a la posición para que después el tramo neumático que yo levante me permita despegar el neumático del piso. Es decir, despegar el eje o la parte metálica y separar el neumático del piso para que yo pueda sacar las tuercas. Bien, el consejo de seguridad ahí es no sacarlo más de 10 centímetros la parte del tornillo. ¿Tá? Después, tenemos otro tipo de gatos, que es este del de patín, que es el que llevan los bomberos por la calle, ¿verdad? El accionamiento es igual, es un sistema hidráulico, ¿verdad? Por la acción mecánica genera un movimiento del sistema hidráulico que levanta ese pistón. Lo interesante es que para camiones y acoplados deben ser gatos que tengan un gran tonelaje, ¿no? Se recomienda de 20 toneladas hacia arriba, por el peso que tienen estos vehículos. Después,
algo interesante, cuando nosotros lo que tenemos que tener en cuenta ahí es que estamos elevando, o sea, estamos haciendo una acción de acción y reacción de una estructura de apoyo y haciendo una fuerza hacia arriba para elevar el vehículo. Por lo tanto, la superficie de apoyo tiene que ser suficientemente estable y rígida para que esa acción se pueda llevar adelante. Si estamos apoyando un gato sobre un piso inestable, barro, arena, en fin, pasto, es muy difícil que podamos hacer la elevación. Por lo tanto, acá hay aspectos a tener en cuenta. Uno es la base de apoyo y otro es el tipo de base que tiene el gato que estamos utilizando. Ahí, bueno, les muestro obviamente unas fotos, las imágenes, donde, bueno, cada vehículo tiene un lugar específico, donde su estructura soporta ese movimiento en vertical hacia arriba, digamos, de apoyo. Por un tema de momento de fuerza, lo que tiene que hacer el gato es vencer ese momento de la fuerza y comenzar a hacer la elevación. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, la capacidad del gato y el tipo de apoyo. Santiago, perdona, últimos 5 minutos. Bueno, vamos a poner un poquito. Bueno, tenemos que saber cómo es el piso y la estabilidad del mismo. Ahí tenemos, bueno, diferentes tipos de apoyo. Lo importante, si son gatos de madera, la recomendación es que tengan entre 20 y 40 centímetros de diámetro, si son redondos, son cuadrados de lado, digamos, por el alto que ustedes vayan a apoyar. ¿El taco qué sirve? Cuando hacemos la elevación con los elementos hidráulicos, un elemento de apoyo que sea fijo o móvil, pero que se mantenga en su lugar fijo, para que ese eje, digamos, del vehículo no se baje. Entonces, para eso utilizamos estos elementos. Y cuando son metálicos, obviamente que todo elemento tiene un límite de carga que tenemos que ser conscientes de ello. O sea, cuando tenemos conocimiento de la flota del vehículo que estamos levantando, de su quilaje, todos los elementos utilizados deben soportar ese quilaje que estamos por elevar. Que son cosas sencillas, como se decía hoy, pero son aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos un relevamiento de este tipo de tareas. Y bueno, hay acá algo interesante, camiones con eje sencillo, no levantar todo el eje de tracción. ¿Tá? Vamos a ver cuáles son los ejes de tracción de levante y de apoyo. Es decir, no deberíamos levantar todo el eje que tracciona. ¿Tá? Hay otro elemento de apoyo. Bueno, esos son otros aspectos de seguridad, por eso les decía que es tipo taller, porque son puntualizaciones de buenas prácticas. Una rueda a la vez, las trabas en la rueda trasera, siempre mantener frenado el vehículo que estamos haciendo la elevación, el cambio de neumáticos, y bueno, usar obviamente los gatos adecuados, cuanto mayor base mejor. Acá, bueno, hay aspectos más particulares, siempre dimensionar por exceso los elementos de elevación, es decir, si tenemos un camión de 20 toneladas, es decir, exceder la capacidad de elevación del gato que estamos utilizando. Y ahí hay un aspecto de seguridad importante, con neumáticos colocados en ejes traseros, es posible retirar los delanteros y apoyarlos sobre dos gatos con cuñas en la rueda trasera. Es decir, si yo puedo frenar el vehículo con un elemento de estos, ¿verdad que es un elemento? Tengo un punterito acá. Un elemento de estos para, es decir, es una cuña, ¿verdad?, que nos permite que se mueva, puedo hacer esta tarea. Después, estos serían los ejes de un camión. Básicamente tenemos un eje delantero, un eje de tracción, que sería ese donde el vehículo en realidad hace la tracción, y uno de levante, que sería el de atrás, que se puede levantar y bajar en función de la carga que estamos llevando. Si el vehículo va liviano, va vacío, generalmente se levanta ese eje, y si va cargado se lo baja para que haya un apoyo de eje adecuado. Bien, ahí tenemos, voy a decir rapidito esto, pero es interesante, para hacer un cambio, por ejemplo, de los 4 neumáticos de tracción, estos que son los que traccionan, cuando tenemos un doble eje, los aspectos de seguridad son estos. Los dos delanteros deben estar colocados, o sea, no sacar los neumáticos de adelante, hacemos el levante de este eje de apoyo, ¿tá? Y acá podemos retirar los neumáticos de tracción. O sea, el neumático colocado de adelante, apoyado, y retiramos estos neumáticos. Eso sería, digamos, un proceso. Bueno, como dice acá, si está vacío, se puede retirar sin problemas. Después otra cosa interesante, cuando es con doble eje, cuando el camión está cargado, se puede retirar los dos de tracción, ¿tá? Estos que son los que traccionan, y los dos de levante e intercambiando de lado a la vez. O sea, podemos levantar cambiar estos dos de este lado, después ir hacia el otro lado, levantar los otros dos y hacer el cambio de los dos. Siempre se hace el cambio de un lado a la vez. Nunca levantamos toda la parte de atrás del camión, por ejemplo, para hacer los cambios de los neumáticos. ¿Tá? Ese es un aspecto importante porque siempre tenemos, digamos, un par de ruedas apoyadas a piso y un par de ruedas o dos ejes elevados.
para hacer la tarea. Después, en el caso del remolque, para hacer la misma tarea, si es un remolque con triple eje, ¿tá? Se puede sacar los dos ejes dejando un apoyado, ¿tá? Siempre sacamos uno a la vez. Es decir, puedo dejar apoyado el de adelante y levantar estos dos, hacer el cambio de estas dos o las cuatro que están acá, después apoyar estas dos, hacer este cambio y cambiar de lado, ir hacia el otro lado. Y acá ustedes ven que son, lo que yo puse ahí son vehículos forestales. En realidad en Uruguay tenemos una gran cantidad de vehículos forestales, donde en las empresas en realidad de logística, de empresas forestales, hay bueno, esto es muy común, y tenemos tareas que se hacen de cambios de neumático y reparación muchas veces en el monte. Entonces, acá tenemos que tener en cuenta los que trabajamos en la forestación, en empresas agrícolas, que muchas veces se pueden hacer tareas en campo. Entonces, estos aspectos de seguridad, sobre todo el apoyo y el tipo de elementos de elevación, es fundamental. Por el riesgo que tiene esta tarea, ¿verdad? Y la gravedad que tiene cualquier accidente expuesto a esto. Bueno, tengo poco tiempo, pero si tenemos el talón, si el vehículo está en malas condiciones, lo que se aconseja es hacer un corte ahí en el talón con una moladora para que no se use, para que se descarte definitivamente que ese problema, como veíamos hoy, muchas veces sugerimos cosas de seguridad y muchas veces, lamentablemente, en las empresas se adoptan otras medidas que son contrarias a nuestra responsabilidad. Bueno, ahí tenemos, esto es algo que yo les paso después si quieren, porque son cosas muy puntuales que tienen que ver con el momento del inflado, ¿tá? ¿Qué es lo que ocurre? Como decíamos hoy, como no sabemos en realidad el estado interno del neumático, se utilizan elementos estructurales de protección como las jaulas. ¿Está bien? Esto estamos hablando de neumáticos de porte importante, ¿verdad? De camiones, de zorras, en donde si tenemos un problema con la estructura del neumático también, los neumáticos de camiones tienen la llanta y un aro de presión, ¿verdad? La accidentabilidad muchas veces ocurre cuando se hace el inflado, el aro metálico de presión sale despedido y es lo que ha, bueno, lastimado, inclusive hemos tenido siniestros mortales con esto. Entonces se utilizan elementos como estos son obviamente sacados de internet, no conseguí ninguno en vivo, en directo, además para sacarlo. El riesgo puntual es que hay digamos, se desprende la llanta del neumático, libera la energía interior, entonces eso es lo que hace, lo que daña a la persona. Esto es una secuencia, no pude cargarles el video, pero es una secuencia de un accidente, ¿verdad? Donde está en un proceso inflado, sin tener en cuenta las medidas que hablamos anteriormente. Hubo una rotura, o ya podía venir dañado el neumático, hubo una liberación de esa energía, y es tan fuerte en realidad que la persona sale realmente despedida, y bueno, esta caída obviamente, las consecuencias no las podemos determinar. Ahora, son accidentes en realidad graves. Bien, ahí bueno, tenemos otras medidas de seguridad con respecto al cambio, a la reparación y al montaje. Discúlpenme que voy a poner un poquito porque quiero mostrarles algo de las herramientas. Las herramientas puntuales utilizadas en esto. Bueno, hay una serie de medidas preventivas quiero mostrar un poquito las herramientas utilizadas en las tareas y analizar un poquito los riesgos y las medidas preventivas a modo de puntualización. Tenemos una herramienta que es una herramienta fundamental para el desarmado de neumáticos y extracción, que es esta pistola neumática. Es un elemento de giro circular, obviamente, alimentado por una fuerza neumática. Entonces, esto es una herramienta en general de gran porte, una herramienta que tiene su peso, y la energía que genera es bastante importante. Por lo tanto, tenemos un riesgo de sobreesfuerzos, exposición a las vibraciones por el tipo de sistema que genera este equipo y exposición al ruido. Las medidas preventivas para esto son tener en cuenta que la manguera tiene una longitud determinada, nunca tirar de la manguera del equipo de neumático, si no podemos acercar el vehículo, acercar el compresor o lo que sea. Porque eso, obviamente que todo el sistema neumático está sometido a presión y cualquier falla en la manguera puede generar que esa manguera se pinche y generar lesiones. Bien. Efectuar un cambio accesorio, bueno, se cortará la alimentación del aire comprimido. Esos son accesorios de comunicación del aire, digamos. Antes de trabajar en las piezas, asegurarse que estén suficientemente sujetas. Todas las piezas del sistema neumático estar bien apretadas, vamos a decirlo de forma criolla. Y bueno, comprobar que la posición adoptada para el trabajo sea correcta. Es decir, acá hay aspectos ergonómicos
que muchas veces no tenemos en cuenta, pero debemos tener en cuenta de cómo trabajan los trabajadores, la postura que adoptan y si es posible reducir de alguna manera las vibraciones del equipo o utilizar elementos como elementos que absorban esa energía de la vibración. Obviamente utilizar protección auditiva. Pues obviamente los gatos, que hacen que ese equipo se eleve y por lo tanto estemos expuestos, las personas que están en las inmediaciones del vehículo están expuestos a este riesgo de aplastamiento y caída por el vehículo que estamos elevando. Bueno, las medidas ahí, esto sacamos de la fuente de olla, que es bastante interesante. Estabilizar bien el equipo, no sobrecargar los gatos, es decir, ya hablamos de lo que soporta el gato, debe estar bien tratado, los gatos bien lubricados, en todas sus partes mecánicas deben estar funcionando bien. Bueno, no usar gatos dañados, obviamente que pierdan líquido, que no estén bien engrasados. Bueno, todos estos aspectos, discúlpeme que se los apuro un poquito. Después otra máquina que tenemos es la desenchantadora, que es un equipo mecánico y eléctrico, por lo tanto, como cualquier equipo mecánico y eléctrico, debemos tener las condiciones particulares de la maquinaria, es decir, tener en cuenta los riesgos que tiene, en la parte de contactos eléctricos directos e indirectos, lo que tiene que ver con las transmisiones y demás. Bien. Bueno, eso es la parte de cómo debemos tratar ese equipo. Después otra máquina utilizada en esta actividad son las desenchuntadoras, que también tienen los riesgos particulares de cualquier equipo mecánico eléctrico, y como en la gestión de la seguridad debemos tener en cuenta esos aspectos, protecciones de máquinas, instalación eléctrica, movimiento del equipo. Acá hay una puntualización que queremos tener para cuáles son las medidas preventivas básicamente para evitar este tipo de accidentes con esas máquinas, con esos equipos. Después los compresores, también un equipo sometido a presión, por lo tanto los compresores tienen medidas de seguridad particulares, cuando, bueno, todos esos riesgos a los que están expuestos, explosión a incendios, explosión a ruido, explosión de partículas, y las medidas preventivas, bueno, tienen que ver con el recipiente, digamos, que que soporta la presión, y las válvulas de seguridad que deben estar. Lo importante de los compresores también es bueno, que se los purgue y que estén limpios adentro. Bien, les pido otra vez disculpas, apuré un poquito el paso para poder cumplir con el tiempo, pero lo importante acá también, como toda gestión de seguridad en la que estamos involucrados, lo importante es gestionar, como se habló hoy, es decir, qué hacemos para poder planificar la seguridad. Dentro de la gestión de seguridad es algo muy importante la capacitación de los trabajadores, de los mandos medios y también de la dirección de las empresas. Pero hablando específicamente de los trabajos, todo trabajador que realice una tarea debe estar capacitado, ¿ya? De acuerdo a nuestras normativas y por un aspecto de seguridad fundamental, capacitado en las tareas que realiza, en las herramientas que utiliza, en los equipos, en lo que tiene que ver con aspectos de funcionamiento, de mantenimiento y de uso. También, obviamente, debe estar capacitado con relación al riesgo que está implícito en su tarea, cómo se va a proteger. Y esto, si bien esta tarea, la reparación de neumáticos o una gomería, que puede ser una pequeña empresa que muchas veces, si no es una inspección, por ejemplo, en Uruguay del Banco de Seguros o una inspección del Ministerio de Trabajo, no hay un trabajo específicamente de prevención, porque como son pymes y a veces no tienen, los patrones, digamos, los dueños, no tienen una conciencia de seguridad y como realmente a veces los accidentes son a veces esporádicos, a veces no hay una gestión de seguridad, pero bueno, es un rubro donde puede estar dentro de la empresa, si es una empresa que gestiona flotas, vamos a ver esta tarea, sí o sí. Entonces, bueno, digamos, lo que les comparto es un aspecto de seguridad en una tarea específica que puede estar dentro de una empresa o en lo que puede ser una gomería de barco.